Volvió luego de 26 años de ausencia forzada del país. La dictadura lo había echado porque estaba molesta por su trabajo con los jóvenes, a quienes, según sus propias palabras, nada más que ayudaba a pensar, a abrirles los ojos ante la realidad del país. Hoy está de nuevo aquí con nosotros y se halla en nuestros estudios el padre Francisco de Paula Oliva, sacerdote jesuita, que ayudó a la formación de muchísimos jóvenes paraguayos en la década del 60. Bienvenido, padre, buenas noches y un placer. Yo contento también de poder estar con ustedes. Muchas gracias. Padre Oliva, usted es todo un símbolo de una generación de paraguayos. Lamentablemente los más jóvenes no lo conocen demasiado, pero ¿podría refrescarnos, podría describirnos someramente esa labor suya de aquellos años de la década del 60 como aunador de juventudes aquí en nuestro país? Mira, yo llegué el año 1964. Me encontré un país en una dictadura y una juventud como dormida. Entonces mi esfuerzo primeramente fue aprender. O sea, yo no venía con ninguna idea preconcebida a Paraguay, sino quería hacerlo bien. Y la primera cosa que se me ocurrió era que tenía que aprender mucho de la juventud. Entonces yo recuerdo que me decían cosas que en un primer momento me parecían que era una barbaridad, pero en lugar de rechazarla o discutirla, lo que hacía era dormirla con la almohada, les decía. De esa manera fui cada día aprendiendo algo de lo que me iban diciendo. Y con el tiempo fui yo el que empecé a decirles cosas que ellos no sabían. O sea, de alumno me convertí en profesor. Y de ahí para adelante marchamos juntos. Padre, ¿cuál era la característica de los jóvenes paraguayos en aquel tiempo? Me daba la impresión una juventud un poco dormida, bastante, que no tenía ideales, no tenía horizonte, no pensaba mucho. Muy buena, muy sana, pero dormida. Seguramente esto no lo va a olvidar nunca, ¿verdad? ¿Cuándo fue el comienzo de la persecución del régimen de Stroessner en su contra, padre? La persecución comenzó, yo llegué el 64, la persecución comenzó el 66. Pidieron al Vaticano que me sacara de Paraguay. El Vaticano consultó con el padre general y el padre general dijo que no había nada malo. Entonces dijeron que no. Desde entonces hasta el final yo sentí todo el apoyo del Vaticano, de mis superiores y de los obispos de Paraguay, perfectamente. Perfectamente, debe recordar minuto a minuto de todo ese momento, ¿verdad? ¿Cómo fue su expulsión del país y cómo la tomó usted a propósito, padre? Fue muy doloroso. Fue muy doloroso. Después yo le decía a algunos señores que fueron expulsados, y me lo encontré hecho polvo, profesionales, ¿no? Yo le decía, bueno, a ti te expulsaron y al día siguiente estaba tu señora y tus hijos contigo. Por lo tanto, no te sentiste solo. A mí me expulsaron y mi familia era la gente con la que trabajaba, y los jesuitas de aquí. Y resulta que me expulsan y me encuentro solo, sin nadie. En Clorinda y después en Buenos Aires, ¿no? Entonces muy doloroso de verdad. ¿Cómo fue trasladado usted desde la jefatura de policía hasta Clorinda? ¿Cómo fue todo ese momento, siendo Brites Borges también jefe de policía en esa circunstancia, padre? Pues cuando me dijo que me levantara, yo no me levanté de la silla. Entonces me cogieron en procesión y me llevaron a una sala. Y en esa sala... bueno, había 3 o 4 vigilando y un periódico del oficialismo, Patria, ¿no? Y yo lo cogí y empecé a leerlo. Y allí ponía cosas muy bonitas de libertad y todo eso. Y yo decía a los policías, ¿y esto por qué lo dice si no se cumple? O sea, allí me empecé un poquito a decirle cosas. Ellos se encogían de hombro y me sonreían y eran papeles secundarios totalmente, ¿no? Entonces me dijeron que había un coche ya y que me levantara, y yo quería hacer tiempo, a ver si el arzobispo podía venir. Le dije que no, que esperaba al arzobispo. Entonces ya con
un poquillo de fuerza, me cogieron y otra vez en procesión como Cristo yacente a la furgoneta. Las furgonetas son muy bajas, por poco me rompen la cabeza al bajar, de manera que yo tuve que decir más bajo y si no, al bajar no entraba en la furgoneta con el techo. Después llegué y me agarraron, íbamos llenos, 6 personas y yo, me agarraron fuerte por los hombros. Al pasar por una calle, no recuerdo cuál, vi a un amigo y quise hacerle una seña, pues, entonces agarraron más. Llegamos a Villanramada sería, ¿no? Y le quitaron una lancha con techito a uno que estaba allí, me metieron y los 6 conmigo, camino. En el camino se metieron bastante, aunque no eran malas personas, eran ignorantes esos policías, ¿eh? Se fueron callando después, pero el jefe no, el jefe era duro, el jefe era universitario, se había cursado carrera, y ese hombre era pesado. Entonces me lo callé con una pregunta, le pregunté si tenía alguna hija de 16 años, y dio la casualidad que tenía una, y le dije, bueno, ¿a usted le gustaría que para que su hija trabajara en una oficina tuviera que pasar por las manos de todos los jefes? Se me quedó frío, porque era verdad. Y se cayó y nada más. ¿Qué iba pensando por el camino, padre? ¿Qué tenía en mente en ese momento? Por el camino pasé un momento miedo. Miedo. Hasta ahora no lo había tenido, ¿eh? Y es que en cierto momento yo oí un ruido y detrás mía empezó a caer una cuerda por mi espalda, una maroma gruesa, que era un rollo de maroma que estaba puesto encima del techo. Y entonces la imaginación me jugó una mala pasada. Y yo pensé que, aquí, yo estaba apoyado en una columna de techito, aquí me amarran, me dan una paliza, me matan y me tiran al río y dicen que yo me escapé. Entonces yo lo vi eso negro, ¿no? Entonces di un grito y le dije, váyanse lejos de mí. Mira, obedecieron todos y se pusieron lejos y yo me quedé admirado, ¿no? De aquello. Llegamos a Clorinda, querían tirarme a la playa y salir corriendo en la lancha de vuelta. Pero un soldado argentino nos detuvo a todos porque los policías iban armados, y aquello era territorio argentino. Entonces nos metieron todos presos. Nos llevan ante un oficial, los policías paraguayos no me dejan entrar. Y yo notaba desde la puerta que ellos estaban gritando, hablando, diciéndome barbaridades, ¿no? Al oficial argentino. Cuando acabaron, el oficial argentino no sabía qué hacer, le hice una seña y le dije, soy un sacerdote, jesuita. Y resultó que ese muchacho había estudiado en nuestro colegio en Córdoba. Entonces se quedó pasmado, ¿eh? Porque ¿qué hago yo ahora? Entonces me hizo pasar, le expliqué la cosa. Llamó al comandante que estaba en su casa, el comandante me dio su cuarto, me dijo que podía andar por el cuartel por donde quisiera, me dio de comer, me dio libros para leer. Y bien, por la tarde me sacó a pasear por Clorinda y por la noche fue el momento peligroso. ¿Peligroso? ¿Por qué, padre? ¿Qué le dicen? A la vuelta de pasear por Clorinda me avisa, estaba yo casi para dormir, me avisa que ha llegado algo importante. Venían 3 policías del Paraguay para que yo volviera al Paraguay, de noche, eran las 12 por ahí, y estaban esperando allí, en otra sala. Y él me enseña un papel, que era un telegrama del gobierno argentino, diciendo que no podía yo permanecer en la Argentina. Entonces aquel señor, que realmente se portó bien, me dijo que él tenía experiencia de que paraguayos que habían pasado de noche al Paraguay habían aparecido al día siguiente flotando en el río, que por lo tanto él no daba por recibido el informe, lo metió en la caja fuerte y mañana lo leo oficialmente. Y yo creo que me salvó la vida aquella noche. ¿Qué pasó por su mente cuando le dijeron o se enteró usted acerca del derrocamiento de Stroessner? ¿Qué pensó usted en ese momento? Primeramente, admiración de lo que ocurrió, porque para algunos era imposible. Yo estaba convencido que tarde o temprano eso ocurría, Pero en segundo lugar pensé, bueno, ¿y cuántos años hace que no veo una noticia del Paraguay en ningún país latinoamericano y en ningún país europeo? Pues todo el tiempo.
del Paraguay no se habla. Y volviendo al tema de la juventud, padre, ¿cómo era aquella juventud de los 60 o cuál es la diferencia de aquella con relación a esta de los 90? Esta es una juventud, la que tiene dinero hacia el consumismo, hacia el pasotismo, hacia un egoísmo grande, hacia un vivir el día divirtiéndose, pero a costa de qué, de que otros le tienen que pagar eso. Primero sus padres, ¿no? Una juventud que no es ese estilo de juventud no es el mejor estilo de juventud europeo ni norteamericano. Es lo que no vale, pero ha venido antes. Y la gente que no tiene dinero, a mí me da miedo, ¿eh? Esos muchachitos que están por ahí limpiando, que no van a los colegios, ¿no? ¿Qué va a ser el día mañana de ellos? Porque se van a encontrar una sociedad en que hay mucha gente en la universidad, mucha gente con puesto, y ellos no van a subir a ningún lado. Entonces la delincuencia y el querer rápidamente ganar dinero que no tienen medios es un problema. Mira, habría que ayudarle, ¿eh? a esas personas. No tienen culpa. Muchas gracias, padre, por haber estado con nosotros esta noche y muy buena suerte. Y gracias a ustedes, porque si le digo que el Paraguay no se conoce en el extranjero, aunque este programa es nacional, todo lo que sea dar a conocer otra opinión, dentro o fuera, es positivo. Yo creo que es una obra muy interesante. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y así estuvo con nosotros el padre Francisco de Paula Oliva, a quien muchos que en la década del 60 eran jóvenes recuerdan con singular cariño. Y en instantes tendremos el eco a un informe que emitiéramos la semana pasada tras la investigación hecha por nuestras cámaras de televisión en Buenos Aires sobre la hija de uno grande, José Asunción Flores. Pronto quizá los paraguayos contribuiremos a aliviar la penosa situación de Juana de Dios, la obra inconclusa del gran maestro creador de la guarania. Más informe.